Bueno, es la quinta sesión hoy y última, y voy a dar un giro de volante en la cuestión que quiero yo abordar, porque hasta ahora lo que yo había venido haciendo era el de, partiendo de la idea que el trabajo es un invento de la modernidad, que nace, vuelvo a repetir, al unísono con la invención del individuo y del mercado, que eso yo digo son los tres pilares de la modernidad que se inventan, por así decirlo definitivamente, y se institucionalizan en el siglo XVIII, que anteriormente nunca había habido a lo semejante, nunca había habido individuos como existieron a partir del XVIII, nunca había habido mercado como existió a partir del XVIII y nunca había habido trabajo como existió a partir del XVIII. Ello suponía que era una definición de estas categorías, central y en particular el trabajo, que estaba cargada de normatividad. Es decir, el trabajo, lo mismo que el empleo y su evolución, existen, pero siempre definidas a partir del modo como concebimos no solo su ser, sino su deber ser. Y en ese sentido yo había intentado mostrar cómo, una vez, por así decirlo, inventado el trabajo, había ido derivando en metamorfosis diversas que, partiendo de una norma mercantil del trabajo, se había pasado a una norma que yo llamaba salarial, que otros llaman fordista y que a mí no me gusta. De ahí se había pasado a una norma flexible empresarial en la concepción del trabajo y del empleo, y que todo se había complicado al final con la entrada del movimiento feminista y lo que yo había llamado la revolución de las mujeres, recogiendo el término utilizado por algunos varones en algún grupo de investigación que yo había hecho, y concebían que las mujeres les habían hecho la revolución porque eso les había cambiado la vida de arriba abajo. Y me pareció un término, entonces no habría sido solo el movimiento feminista, por así decirlo, el responsable de que hubiera que repensar el trabajo, sino también las propias mujeres, las propias mujeres. Yo añadía que esas transformaciones, esas metamorfosis, no habían nacido por casualidad, sino que habían sido un poco el resultado histórico, conflictivo, cambiante, de presiones inicialmente desplegadas por la organización corporativa de los trabajadores, el movimiento obrero, que logra la gran transformación en el siglo XX, por utilizar la expresión de Karl Polanyi, y luego el movimiento obrero, pero que había tenido enfrente la resistencia por parte, digamos, de lo que podríamos llamar, no me gusta mucho el término, los representantes del capital, corporativos del capital, que terminan por ofrecer, presionar alternativas que van en una dirección opuesta a lo que había sido una normatividad anterior. Bien, todo esto supone transformaciones y metamorfosis del sentido del trabajo, del empleo, de su contenido y de las relaciones y de su significado social. Yo quería hoy, sin embargo, dar un salto y plantearme el problema de cómo analizar la situación de empleo en un momento concreto, en un país concreto, y ese momento concreto, ese país concreto sería nuestro país, y cómo se aborda y cómo podría mejorarse ese abordaje e interpretación desde una propuesta que yo vengo haciendo desde hace cierto tiempo y que no tiene más que la pretensión de ser una propuesta que si a alguien le sirve mejor y si no, pues bueno, pues habrá que echarlo a la papelera, y que está representada en el título ese de la configuración social del empleo el régimen social de empleo y de género. ¿Por qué hablo el término de configuración social del empleo? La configuración social del empleo precisamente trata de integrar en lo que habitualmente se llama mercado de trabajo una forma de ver el trabajo y el empleo que tiene en cuenta esa categorización, el modo como el ser y el deber ser
de las diversas modalidades de trabajo y empleo se instituyen, se constituyen y se despliegan en lo que se llama el mercado. Por eso, el mercado, pero es otra forma distinta de denominarlo porque tiene supuestos teóricos distintos. Esta configuración social del empleo, insisto, que tiene como paralelismo, como la denominación de mercado de trabajo de un país determinado en un momento determinado, puede y debe, a mi modo de ver, tener en cuenta, primero, eso efectivamente, cuáles son las claves que definen el empleo, la configuración del empleo en profundidad. Es decir, tiene rasgos comunes en un momento dado, los rasgos del empleo y de las relaciones de empleo y hasta de género. Pero además, hipotéticamente, se supone, y en esto enlaza con una larga tradición de investigación, que ese empleo que tiene un determinado significado global en un determinado momento sería estratificado, por así decirlo, sería segmentado. Pero segmentado en el sentido de que efectivamente diversos segmentos del empleo respetan de un modo distinto eso que podíamos considerar la definición canónica de lo que es el empleo. Es decir, hasta qué punto en un determinado momento el empleo de un determinado país respeta los criterios que definen la decencia del empleo, el empleo decente, y cuáles no, lo cual significa que vamos a vernos, por así decirlo, conducidos a distinguir algún segmento del empleo precario, en el sentido de no decente, y otro segmento importante de empleo decente. Dentro de ambos siempre es posible distinguir grados distintos y dentro del segmento precario veremos que pueden distinguirse subsegmentos social y económicamente relevantes, pero igual en el empleo decente siempre será posible distinguir un empleo decente normal, por así decirlo, estadísticamente normal y mayoritario, y un empleo decente superior, hasta cierto punto privilegiado. Bien, claro, en esa concepción global del empleo, cuando uno lo quiere investigar, la concepción de la configuración del empleo, debe darse los instrumentos empíricos donde recoger información que permitan distinguir los empleos en base a su mayor o menor grado de decencia y la existencia, digamos por así decirlo, de conglomerados que diferencien unos segmentos de otros. Requería además este planteamiento, sobre todo cuando uno se plantea el problema de cómo interpretarlo, el que este análisis de la configuración social del empleo permitiera la comparación con otros países. En esta idea muy tradicional en sociología y desde luego de la sociología francesa, que se conoce comparando. Entonces, el modo de conocer una determinada configuración del empleo no se agota, no es posible alcanzarla reflexionando en ella misma, sino comparándolo con otras configuraciones sociales. Ello quiere decir, punto de vista de la investigación empírica, que lo aconsejable es recurrir a procedimientos de recogida de información que no sean del único país, sino que sean de varios países. En este caso tenemos la ventaja de que al vivir en la Unión Europea desde hace mucho tiempo recurre, impone, para definir sus políticas a la realización de encuestas diversas que siguen procedimientos similares en todos los países. Y en ese sentido, la encuesta a partir de la cual a mí, en una investigación que dirigí hace unos años, la calidad del empleo en España, me pareció que era la encuesta de condiciones de vida, la encuesta en la que se recoge una información más interesante para investigar la configuración social del empleo y poder hacerlo con comparaciones con otros países. La encuesta de
condiciones de vida es una encuesta que se realiza anualmente, que tiene una muestra amplia, tengo por aquí el dato más o menos, pero bueno, más que suficientemente representativa, y al realizarse en todos los países europeos permite fácilmente la comparación. Claro, otro de los problemas a la hora de investigar a la búsqueda de segmentos diferenciados y relacionados de empleo, distinguiendo los segmento decente del segmento precario, era el de qué criterio recurrir para que una encuesta fuera útil y permitiera esa distinción. Claro, la distinción de lo que es, la definición de lo que es el empleo decente o el empleo digno o el empleo, por utilizar una expresión de la Unión Europea, de la calidad de vida, no simplemente de calidad, sino la calidad de vida, pues es particular de cada país. Y al final uno tendría que recurrir al Estatuto de los Trabajadores, por así decirlo. Pero, claro, uno no se encuentra nunca el Estatuto de los Trabajadores entero en ninguna encuesta. Y entonces, dos de los rasgos fundamentales que parecen definir adecuadamente la calidad de vida del empleo son el de la estabilidad y seguridad, por un lado, y el de la suficiencia económica retributiva. Estos dos datos precisamente tienen la ventaja de que la encuesta de condiciones de vida están al alcance de cualquier investigador que acceda a esa investigación, cosa que la EPA, que es el instrumento tradicional más habitual para analizar el mercado de trabajo, precisamente deja muy de lado, últimamente lo ha incluido de alguna manera, precisamente la dimensión retributiva de los empleos, mientras que la encuesta de condiciones de vida lo permita. Bien, entonces yo voy a ver si y hasta qué punto esa forma de pensar, el cómo puede abordarse la configuración social del empleo, puede aplicarse de hecho a esta encuesta y qué información de ella podemos extraer. Aquí ahora me ha aparecido la fecha, la encuesta de condiciones de empleo, perdón, de vida, se dirige a 13.000 hogares en España y recoge información aproximada de 35.000 personas. Como veis, una encuesta sólida y consistente. Bien, efectivamente, aplicando un análisis de conglomerados a esta encuesta, es decir, encontrar conjuntos con rasgos comunes y diferentes de todos los demás, de los tipos de empleo y situaciones, en esta encuesta. Lo que me importa es resaltar la metodología, no que los datos sean, porque este es 2006, ¿por qué? Porque no me podía yo poner a realizar ahora con datos del 2017 la encuesta. Lo que me importa es el planteamiento teórico-metodológico. Y entonces, ese análisis de conglomerados en aquel momento, en 2006, permitía distinguir claramente entre un segmento precario, un segmento decente normal. Recuerdo todavía, 2006 es un momento de crecimiento importante del empleo en España. Y un segmento decente superior, caracterizados por una temporalidad de muy corta duración, salarios por debajo del salario mínimo interprofesional, que pueden darse incluso a veces en contratos por tiempo indefinido, o sea, que aunque normalmente vayan juntos la duración y la retribución, no siempre van juntos. El segmento decente normal, una gran estabilidad laboral y un salario medio más bien bajo y muy estable. Yo entonces escribía que había una especie de mileurismo generalizado. Y luego por encima había un segmento decente superior con una estabilidad semejante, pero con retribuciones mucho más elevadas, muy por encima, en el cual había además un subsegmento realmente privilegiado porque multiplicaba por 8 o por 10 en datos recogidos en la encuesta los salarios, digamos, del empleo precario. Y su distribución en porcentaje era pues, un 27%, un 41% y un 32%. Bien, pero daos cuenta, cuando analizamos
estos datos desde el criterio de la normatividad aparecen rasgos generales comunes a esos tres segmentos. Primero, ver que efectivamente la segmentación no es casual, sino que hay una especie de dinámica segmentadora y diferenciadora probablemente superior a la de otros países y con un segmento precarizado muy importante. En segundo lugar, otro rasgo que vamos a ver diferenciado con otros países europeos, que los salarios medios son relativamente bajos y además estancados. Entonces se veía. Y luego este dato que es particular, a mí me sorprendió, luego creo que ya otros investigadores lo han resaltado, una especie de vulnerabilidad del empleo generalizado, es decir, que afecta no solo al empleo precario, sino al empleo decente normal y al empleo superior. Es decir, que veíamos que desde cada uno de los segmentos había, por supuesto, una movilidad ascendente, pero esa movilidad ascendente no impedía que hubiera incluso en el segmento decente superior movilidad descendente importante. Entonces, es decir, con ello, de alguna manera, se expresaba eso que me gusta siempre mucho, el término este del empleo débil, que es el título de una obra de Luis Enrique Alonso, porque es un rasgo cualitativo, yo creo, del empleo en España, la fragilidad de las situaciones laborales. Es decir, que es lo mismo, fijaos bien que es el año 2006, es posible una movilidad ascendente, pero eso sería lo relativamente normal, pero que al mismo tiempo es perfectamente concebible la movilidad descendente. Son rasgos, entonces, realmente globales del conjunto de los segmentos. Bien, esto uno podría pensar que efectivamente es una situación que la aleja de lo que parece que el empleo debería ser según el modo ideal de concebir sus rasgos, pero que cuando uno lo coloca en términos comparativos efectivamente confirma esa visión negativa. Por ejemplo, en términos de temporalidad, estos son datos de 2016, esto es el actualizado, recogiendo de Eurostat. Veis, en España la temporalidad en 2016 está en el 26%, ahora ya está incluso un poco superior, y lejos del resto. Ojo, todos los países sufren la temporalidad, pero hay una diferencia cualitativa, a mi modo de ver, entre España y el resto de países. Y fijaos bien, y que esto hace referencia a eso que yo os decía de la movilidad descendente, ¿no? El miedo a perder el empleo. El miedo, estos son datos que recoge Eurostat, el miedo a la pérdida próxima del empleo en los próximos 6 meses, en España afecta en el año 2006, en este año 2016, a un 26%, es decir, que de cada 100 trabajadores, 26 tienen miedo de perder el empleo que tienen en un plazo de 6 meses. Estos porcentajes son muchísimo más bajos en los países que yo coloco ahí de referencia, como suelen ser Francia, Alemania, Suecia o el Reino Unido. En términos, digamos, de retribuciones, también, un elemento negativo, veis ahí, os he recogido datos de 2016 de Eurostat de absolutos y relativos de salarios. El salario mínimo interprofesional, si le damos 100, Francia casi lo duplica, Alemania también casi lo duplica, Suecia no tiene salario mínimo interprofesional, y el Reino Unido casi también. Y en salarios mes, en términos relativos de nuevo, si damos España 100, Francia 142, es decir, que realmente la situación española de la configuración social del empleo en España parece caracterizada en términos comparativos de una particular precariedad. Si a esos datos añadimos este indicador que yo he utilizado a veces, teniendo en cuenta a los trabajadores salariados, lo que yo llamo el índice sintético de precariedad laboral, sumando paro temporal y a tiempo parcial, y dividiendo por el total de los asalariados, los ocupados y en paro, multiplicado por 100, comparando unos países con otros, fijaos bien lo que nos da en España esa vulnerabilidad, incluyendo temporalidad, tiempo parcial, y dividiéndolo por la totalidad, prácticamente la mitad de los trabajadores asalariados de alguna manera se inscriben en esa situación de vulnerabilidad. En comparación con España,
importante, daos cuenta, solo en el año 2007 baja del 50%, que es el momento cumbre del crecimiento de la etapa anterior, pero siempre gira en torno a la mitad. El resto de los países está muy por debajo, es decir, que efectivamente España, la configuración social del empleo española es una configuración realmente que puede ser calificada de relativamente precaria e inestable. El problema es, y es la cuestión, el de cómo abordar la explicación de esta situación en términos comparativos, por así decirlo, negativa. ¿Cómo explicarla? ¿Cómo explicar que las condiciones, el segmento precario sea tan importante, haya una debilidad generalizada del empleo? ¿Cómo explicarlo? Y entonces, antes de dar eso, si vosotros, que habéis leído tanto más que yo sobre estos temas, os aproximáis las tendencias generales de cómo explicar esa configuración social del empleo, o simplemente los segmentos de un mercado de trabajo distinguiendo, qué sé yo, los empleos típicos, atípicos, etcétera, etcétera, hay dos grandes tendencias en disputa y que las venimos arrasando desde hace tiempo. Una que explica en términos de normatividad. Cambiemos la norma y cambiaremos el mercado de trabajo, en una especie de fe rara que existe en las normas y que es muy frecuente esta postura, e incluso en términos políticos, por ejemplo, Ciudadanos plantea queremos un contrato único y con la creación de puesta en marcha un mercado único, es decir, cambiar la norma, habremos arreglado el problema de la temporalidad o no. Bueno, en último término, digamos que cambiamos la norma y cambiando la norma cambiaremos la configuración social del empleo. Otra corriente muy importante, en la cual quizá uno podría decirse en términos sociales han existido bastante en general los sindicatos, es el tejido productivo. Es decir, el tejido productivo español es un tejido, ahora enseguida lo vamos a hablar un poco más, que efectivamente no permite realmente muchas alegrías en términos de calidad del empleo. Y que por lo tanto, claro, es un reto muy superior, porque si las normas en teoría se pueden cambiar de un gobierno a otro, desde luego el modelo productivo no se cambia de un día para otro, y que entonces requiere mayores planteamientos de mayor profundidad. Bien, existe, digamos, una tercera razón que suele darse y atribuirse en la precariedad al incumplimiento de la norma. Dice, ¿por qué hay precariedad? Porque no se cumple la ley, porque los contratos temporales que se hacen no son realmente contratos, no deberían ser contratos temporales, y que por lo tanto ahí la solución vendría no ya solo del cambio de la norma, sino la obligación del cumplimiento de la norma. Bien, mi idea es que siendo válidas, digamos, esas explicaciones son insuficientes, por lo menos a priori. Y de ahí es donde surge la idea de hacer un planteamiento que por un lado tenga en cuenta las políticas, tenga en cuenta el modelo productivo, tenga en cuenta su interacción, pero incluya además un ámbito relacional y de prácticas sociales que son las relaciones laborales. Es decir, cómo las relaciones laborales, en particular la presencia o no y la actividad o no de los representantes sindicales, de alguna manera hace que teniendo mayor o menor fuerza, hagan que las condiciones de empleo sean de mayor o menor calidad. Punto de vista de prácticas colectivas, tendríamos la interacción entre políticas públicas, tejido productivo y relaciones laborales, que se proyectarían sobre, luego, al final, son las empresas las que deciden cómo se contrata, a quién se contrata y en qué condiciones se contrata. Y que precisamente de esas políticas que pueden tener su especificidad propia, no hay un determinismo claro, las que terminan por marcar unas determinadas pautas que terminan la configuración social del empleo. Yo dejo por ahora ese intermedio que llamo yo hoy tramas jerárquicas del orden productivo, porque yo creo
que es un tipo de reflexión que yo vengo haciendo o sugiriendo, ¿no? Yo nunca tengo ninguna pretensión de tener ninguna verdad por nada del mundo, pero creo que es algo que yo sugiero que es interesante para poder entender la configuración social concreta de ellas. Bueno, efectivamente, si nosotros analizamos cada uno de eso que hemos venido diciendo, por ejemplo, las políticas públicas. Creo que en España, tanto en la regulación del empleo o de las condiciones de trabajo, como en las políticas económicas, ha habido ahí, pero siguiendo pautas europeas, un cambio muy claro, o bastante claro, según sostenemos mucho, en el cual, digamos, de un modelo keynesiano de demanda, es decir, en el cual el pleno empleo bien retribuido era funcional, por así decirlo, para el conjunto de la economía, nos pasa a otro en el cual la centralidad ha pasado a ser cada vez más el mercado y la empresa, y por lo tanto, el empleo, ¿cómo se crea? Apoyando el mercado y la empresa. Claro, con una peculiaridad que ha hecho que en España probablemente esas reformas que se han hecho han abierto mucho más que en otros países el camino a facilitar la contratación temporal a tiempo parcial y a aumentar el poder de la empresa. Y es que, si vosotros, no sé si acordáis, en la segunda sesión yo ponía una curva desde el año de la evolución del empleo y del paro desde el año 75 hasta ahora, y era muy claro cuando se producen las grandes reformas del trabajo, en los momentos de intensísimo paro y pánico al desempleo. Entonces cogéis la fecha del 86, sí, el 86 la primera, pero luego pasamos al 94, la segunda, y luego pasamos a todas, digamos, todos los momentos. Y entonces yo lo interpreto casi en términos del pánico, de ver que no hay forma de parar el desempleo y que no hay forma de aumentar, se toman medidas que se ha ido, digamos, a liberalizar, a flexibilizar, a aumentar el poder de la empresa en España más que en otros países. Insistiendo en que se sitúa en unas tendencias, digamos, muy comunes, casi en el mundo entero, pero desde luego en la Unión Europea, como ha demostrado en sus escritos, por ejemplo, Amparo. Bien, tampoco la protección social ha acompañado el posible deterioro del desempleo, o al menos de aquellas situaciones que efectivamente suponían un desempleo. Y en términos relativos, ves cómo efectivamente son datos de 2015, el gasto en protección social en España deja mucho que desear en relación con otros países, en el sentido de que la diferencia, por ejemplo, con la Unión Europea de los 15 del euro, pues son 5 puntos porcentuales en relación al PIB. Es decir, que tampoco esa vía, digamos, de protección de las situaciones de precariedad ha tenido una atención que se le ha prestado en otros países. Bien, si eso tiene que ver con las prácticas, las políticas económicas y sociales de empleo, ¿qué pasa con el tejido productivo y cómo hay una interacción entre ambas? ¿No? El tejido productivo yo creo que puede analizarse distinguiendo al menos 3 dimensiones, que ramas productivas, el tamaño y la relación de las empresas y la organización empresarial del trabajo. Bien, ramas productivas. Las ramas productivas, das cuenta, en España predominan casi un tercio del total de empleo, un poco más, se construye a partir de la actividad, la rama de la construcción, de la hostelería y del comercio. Fijaos bien que sobre una media del año pasado, de la EPA del año pasado, del 26,9% de tasa de temporalidad, sin embargo, en la construcción es del 41,3%, en la hostelería el 37,1% y en el comercio el 34,1%.
¿Qué quiere decir? Que efectivamente la estructura productiva, el tejido productivo español es favorecedor, por así decirlo, de que el tipo de empleo que puede ser calificado de precario, en el sentido que no permite respetar las normas que acompañarían al empleo decente, tiene una presencia mucho más superior a otros países y precisamente tienen una prestación en la cual la temporalidad es muy superior, ¿eh? Claro, un paréntesis es decir, claro, a veces utilizamos la categoría de contratación temporal un poco mecánicamente, asimilando automáticamente la temporalidad a la precariedad, y no necesariamente es así. Aparte que hay que ver la temporalidad también, luego lo voy a subrayar, como una política empresarial. Una política empresarial no simplemente para asignar trabajadores a actividades que tienen una determinada duración más o menos larga, sino como una política de movilización de los trabajadores. Con una contratación temporal yo logro más fácilmente esa movilización productiva de los trabajadores, más allá de que la contratación tenga una u otra duración. Otro rasgo que caracteriza también el tejido productivo español es la fuerte presencia de pequeñas empresas con un porcentaje de empleo muy elevado. Yo creo que tengo este dato, fijaros, ¿veis? Empresas en España, porcentaje de trabajadores en empresas con menos de 10 trabajadores. Nos damos cuenta una gran diferencia, es decir, con España casi el 40% de los trabajadores se hayan ocupado en empresas de menos de 10 trabajadores, muy alejados del resto de países que hemos colocado ahí. Claro, ¿qué es lo que pasa en las pequeñas empresas? Que, dada su posición de debilidad en el mercado productivo, sus políticas laborales y sus políticas de empleo son, digamos, mucho menos protectoras que lo son en las empresas. ¿Te das cuenta? Entonces aquí ves como en empresas de eso, de 1 a 10 trabajadores, estos son datos de 2008, el número de contratos temporales es el 23, aquí lo importante son datos relativos, cuando subimos de 11 a 50 es el 20,4%, etcétera, y luego aumentando sobre un total del 20,2%. Estos son datos que he recogido además de la última encuesta de seguridad, de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Claro, uno, además, digamos, y en esto hay una investigación coordinada por Castillo realmente interesante, sucede que estas pequeñas empresas son empresas débiles que normalmente trabajan en régimen de subcontratación. Entonces, el régimen de subcontratación, un régimen que realmente impone a las empresas una situación que les obliga a recurrir por todos los procedimientos del mundo a tener un empleo muy flexible, con pocos bajos salarios, etcétera, etcétera, y que obliga con frecuencia a que ni siquiera se pueda cumplir lo mínimo estipulado en los convenios colectivos. O sea, yo recuerdo una investigación realizada en todo el segmento de la producción naval en Cádiz, en la cual las empresas subcontratadas, y cada vez la subcontratación es más importante, los sindicatos y los trabajadores de las empresas subcontratadas eran conscientes que no se podía cumplir su convenio, porque si no, no podían entrar en la red de subcontratación. Es decir, que hasta esos extremos, ¿no? Bien, por lo tanto, otro rasgo, digamos, del tejido productivo que parece en España, en términos comparativos, facilitar, digamos, el que esa configuración social del empleo sea especialmente precaria, muy dualizada, muy frágil, de empleo débil. Pero, digamos que hasta ahora yo lo que he hecho es desplegar o desarrollar argumentos que otros escritos y otros investigadores han desarrollado, simplemente organizándolo un poco. Pero un elemento que rara vez se tiene en cuenta, o mucho menos, aunque sí he encontrado alguna investigación de investigadores catalanes o valencianos, Pitzer y compañía, que lo introducen, es la idea de los recursos de poder sindical. ¿Qué pasa con el sindicalismo en España, ¿no? ¿Y qué relación puede tener con
el grado de lograr que los empleos en las empresas sean empleos decentes, de calidad de vida, o no lo sean. En España el sindicalismo, bueno, o si no, los que no estáis o no estáis tan al corriente de por dónde van, hay una revitalización de los estudios sobre el sindicalismo en las últimas 2 décadas, porque, sobre todo, porque anteriormente casi todos los estudios, y todavía la mayoría, lo que investigan sobre todo cómo explicar la decadencia del sindicalismo, que si la globalización, ¿no? Y ahí sigue habiendo muchas investigaciones en ese sentido, cuando hay una nueva forma de abordar el sindicalismo intentando resaltar los recursos de poder sindical, y que efectivamente son recursos que no se habían contemplado suficientemente, bien en términos estructurales, bien en términos institucionales, bien en términos de hacer construcción de identidades colectivas, es decir, elementos que se investigan cada vez más, resaltando que efectivamente, por así decirlo, el sindicalismo no está tan muerto como se creía, ¿no? Porque el foco de investigación ha cambiado. Bien, ¿qué tiene de particular globalmente, vamos a ver, el sindicalismo español en términos de recursos de poder? Claro, por un lado, y en términos comparativos, no parece que el sindicalismo español sea muy diferente de los demás, en el sentido, en Europa me refiero. Fijaos bien, la tasa de cobertura de la negociación colectiva es muy elevada en España. La afiliación no es de las mejores, pero está, por ejemplo, por encima de Francia. A nivel de Alemania, el sindicalismo en Alemania ha caído mucho en las últimas décadas, ¿no? Yo hace años tenía una imagen idílica de las relaciones laborales alemanas y hoy nada, no se parece en nada a aquella imagen idílica con toda la formación dual, etcétera, etcétera. Esto es una película que ha terminado ya, estamos en otra película, ¿no? Bueno, pero aún así tienen el nivel de España. Suecia, por supuesto, como todos los países nórdicos, tienen siempre una tasa de afiliación elevadísima, el Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de particular, sin embargo, esto que serían, digamos, una línea de reflexión que abundaría en el reconocimiento de un recurso de poder importante del sindicalismo español? ¿Dónde está su gran debilidad? Y es el de que, a pesar de que efectivamente la tasa de cobertura de la negociación colectiva, de los convenios colectivos, es muy elevada, la mayor parte de los convenios son convenios de rama, que incluyen todo tipo de empresas de todos los niveles. Pero claro, para el cumplimiento de los convenios, yo suelo decir, lo importante no es firmar un buen convenio, lo importante es firmar un buen convenio y tener capacidad para hacerlo cumplir. Y hacerlo cumplir. ¿Qué se observa en España en todos los estudios que se han hecho? Que el cumplimiento de los convenios en los 2 puntos fundamentales de un convenio, todo convenio, que es en el control del tiempo y en los salarios, no se respetan. Claro, la inspección de trabajo no llega, pero es que no llega, entre otras cosas, porque el sindicalismo no está presente. Es decir, que el gran fallo del sindicalismo, del poder sindical español, está en que, más allá de que los convenios sean abundantes, cubran todo el espectro del trabajo asalariado al nivel de todo el país, sin embargo, su contenido, al final, no se aplica en una buena parte de las empresas. ¿Por qué? Porque ese poder sindical no está presente. Y es algo que se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Este dato es muy raro de conseguirlo. El número de afiliados por tamaños de empresa no es fácil conseguirlo. Cuando uno quiere dar con estadística, a veces encuentra estadísticas que parece obvio que deberían existir en algún lugar y al final se encuentran con que no existen. Bueno, pero al mismo tiempo que los contratos temporales se distribuyen según va variando el tamaño de la empresa, pero fijaros bien, eso con qué está acompañado, con un número de afiliados muy variable. En las pequeñas empresas, de 1 a 10, en una tasa de afiliados solo del 6,9, el 10, el 13, el 20, el 30...
al final resulta que efectivamente, ¿dónde tienen más fuerza y más poder sindical? Las grandes o las medianas, y ahí en esas empresas precisamente donde parece que hay un control muy superior de los rasgos que acompañan el empleo en cada una de esas empresas. Y este es otro rasgo muy importante a tener en cuenta, es decir, no es ya solo las políticas públicas, no es solo el tejido productivo, que hay una interacción entre ambos, sino también los recursos de poder sindical. Si queremos, probablemente uno diría, lo mismo es que para mejorar las condiciones de empleo debería probablemente modificarse de alguna manera las políticas públicas de empleo, lo mismo que a largo plazo el tejido productivo no puede seguir siendo el mismo y hacer apuestas firmes por otro tejido productivo, pero al mismo tiempo los recursos sindicales, que muy probablemente la fuerza sindical obligaría también incluso hasta a reestructurar los sectores. Este es un elemento que me parece muy importante a tener en cuenta. De aquí, todo este condicionamiento general, que ya vemos cómo España se sitúa de un modo diferenciado y, por así decirlo, negativo en relación con los países centrales de la Unión Europea, luego se proyecta en políticas empresariales de trabajo y de empleo. ¿Qué tiene de particular, a mi modo de ver, estas políticas empresariales y de empleo? Si tuviera yo que subrayar los rasgos que le caracterizan en términos generales, y esto se acentúa también por niveles de empresa, son, en primer lugar, un recurso, no he hecho esto, un recurso muy abundante a servirse y a recurrir a calificaciones profesionales bajas. Claro, el análisis de la calificación profesional como forma de hacer un juicio de valor del trabajo de los trabajadores ha sido una línea de investigación y reflexión teórica muy desarrollada, por ejemplo, por el pensamiento belga. Es decir, los sociólogos en Bélgica, Mathieu Laloup, Marcel Stroobans, toda esta gente, han insistido que las calificaciones profesionales, tal como aparecen en las empresas, no son simplemente el reconocimiento de una determinada preparación, por así decirlo, profesional, sino formas de decir, bueno, tú vales tanto, o yo quiero atribuirte este valor, y entonces te califico de una determinada manera. Bien, y en ese sentido está ligado a la propia política empresarial. O sea, las empresas no integran a trabajadores de un determinado nivel, de una determinada calificación profesional, integran a trabajadores con un determinado saber y luego les califican. Y esa calificación puede estar muy por debajo, o por encima, ¿no? Por debajo de lo que en principio uno podría esperar de los niveles de preparación profesional que pueden tener los trabajadores. Ese es uno de los rasgos que caracterizan fijaos bien en este dato que ya me adelanto, claro, en España, sobre asalariados por niveles de cualificación. Bien, entonces, claramente, en relación con la Unión Europea de los 15, no cualificados sobre el total, un 13,9%, frente a ello, Europa de los 15, 9%, técnicas y profesionales de apoyo, en España un 24%, la Unión Europea el 30%. Es decir, que también en este terreno hay una forma de servirse de las cualificaciones que realmente penaliza, por así decirlo, y que las empresas lo hacen primero porque dentro de su propia lógica y que efectivamente favorece. Un segundo elemento tiene que ver con la organización del trabajo en las empresas, como formas de políticas empresariales. Entonces, una investigación que han repetido, me parece, en 2008 estos investigadores, hacen un análisis de cómo formas de organización del trabajo en varios países europeos. Entonces, ellos distinguen, a partir de las encuestas europeas, entre organizaciones cognitivas del trabajo, lean production, organizaciones tayloristas y estructuras simples. Yo sí lo quiero resaltar una, que además, según los propios autores, están acompañadas a modalidades de empleo claramente diferenciadas, en unas de mayor estabilidad y retribución y en otras de mucha menor estabilidad y retribución. Todo el sobre todo en organizaciones cognitivas.
de trabajo. Es decir, que supone interacción, que supone una alta cualificación. Entonces, claro, en España tenemos un 20% de los trabajadores en organizaciones cognitivas del trabajo. Frente a ello, Alemania tiene el 44%, Dinamarca el 60%, Francia el 38%, Reino Unido el 34% y Suecia el 52%. ¿Ves? Una forma de organizar el trabajo en las empresas que efectivamente hace que la calidad de vida del empleo sea muy diferente de unos por otros. Y yo diría además, y esto es algo en el cual probablemente es una especie de intuición de las lecturas que yo he hecho, y es que muchas empresas españolas, por relaciones, digamos, de condicionamiento económico, pero también una especie de cultura práctica, convertido en que tiene una consideración del trabajo de los trabajadores estrictamente mercantil, en el sentido weberiano del término. Es decir, que, como decía Weber, la relación de mercado es un mercado que no conoce más que el mercado y el cálculo. No hay personas, porque además, si te introduce la dimensión humana, dejas el mercado. Entonces muchas empresas españolas están recurriendo por eso. ¿Cómo se ve esto? En que hay cientos y miles de contrataciones de días, 2 días, 3 días, una semana. No, uno puede decir, probablemente alguno dice, no, es que yo abro el chiringuito solo los fines de semana. Y ya. Pero en términos globales visto, eso quiere decir que efectivamente. Y el paradigma, aunque no sea solo un caso español, de mi modo de ver, de esa mercantilización en el sentido weberiano de la relación laboral en España, son estas las plataformas, o algunas de las plataformas, por lo menos. Fijaos bien, ese es el Globo, que podía haber sido el libro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona la relación laboral entre empresas y esos trabajadores que son, llamémosle, contratados asignados? Es una especie cada vez más exigente que recurre al símil de los jornaleros en las plazas andaluzas de las primeras décadas del siglo. Están en la plaza a la espera de que alguien les contrate para recoger la aceituna. Y a ti te toca, a ti no te toca. Y es el ojo del... De alguna manera, aquí no hay ojo del contratista, sino la plataforma, el algoritmo. Entonces, claro, tú estás esperando que le llegue el algoritmo para que le diga que haga un encargo. El encargo consiste en coger una mochila enorme, claro, como imagen, es una imagen de relación social impresionante. Por eso la he recogido aquí. No es solo en España, pero probablemente en España sea el símbolo de algo que está sucediendo y que probablemente en algún momento habrá que pensar si hay que modificar eso o no, porque es un síntoma de deterioro, a mi modo de ver, importante. Bien, pues con todos estos, claro, que se conjunten, es decir, esas políticas que han ido dando cada vez más libertad y flexibilidad al uso de la fuerza de trabajo en las empresas. Ese tejido productivo que, no que en España no haya empresas tecnológicamente importantes y potentes, pero sí, mayoritariamente y masivamente predominan esas que no lo son. Que además tiene unos recursos de poder que inciden o pueden incidir muy escasamente en las relaciones laborales y que luego se proyectan en las políticas de trabajo y empleo en las empresas en forma de unas organizaciones del trabajo muy poco cognitivas, de muy poca estabilidad, de mucha mercantilización llevada al máximo, que efectivamente parece que todo ello constituye un todo, algo que podemos llamar el régimen social de empleo. Y entonces, claro, si ponemos todos los datos conjuntamente y a la vez, vemos que eso no es casualidad, todo va en la misma dirección. Todo va en la misma dirección. Y que por lo tanto se interalimenta. Gasto en protección social, políticas públicas, la diferencia es antes. Ocupados en ramas con mayor peso relativo. Antes yo subrayaba sobre todo comercio, hostelería, comercio, hostelería fundamentalmente. Bueno, un dato muy curioso en España es la gran importancia relativa que tiene el personal doméstico, es decir, las empleadas de hogar, que suponen una diferenciación social entre clases muy importante para hacerlo posible. Ocupados por tamaño de empresa, como muy superior a la empresa pequeña que en otros países europeos, asalariados con contrato temporal, cualificación en las empresas, tasa de afiliación social
todo va en la misma dirección. Aquello querría decir que precisamente para explicar una determinada configuración social del empleo no basta con recurrir a explicaciones que tengan en cuenta la legislación, la normatividad, las políticas de empleo y económicas, sino también la estructura productiva, que interfiera con ella, sino también la relación laboral, esa importancia del poder, de recursos de poder sindical. Y la organización del trabajo de las empresas, un elemento probablemente también a tener muy en cuenta. Bien, yo diría, y en algún momento yo dije, bueno, pues punto final, ya hemos encontrado una propuesta para intentar explicar esa configuración social del empleo dualizadora y con un empleo débil. Es que resulta que eso lo produce un régimen social de empleo que con unos rasgos que llevan directamente a producir una configuración social del empleo. Y que supondría además que habría que incidir en el conjunto de las prácticas sociales. Pero sucede algo. A ver si esta me alerta. Bueno, quiere decir, yo no sé qué quería poner en esta tabla. Claro, cuando uno dice, bueno, ya he puesto punto final, he recurrido a todos aquellos valores, medidas y criterios que permiten pensar la configuración social del empleo y los factores que podrían producirlo, punto final. Pero resulta que cuando uno entra en la configuración social del empleo, encuentra dimensiones mucho más difícilmente racionalizables en términos de mercado. Por ejemplo, el hecho de que, teniendo en cuenta de nuevo la temporalidad como factor de indicación de diferencia, ¿por qué la temporalidad es más amplia entre las mujeres y los hombres? ¿Por qué es muy superior entre los inmigrantes que entre los autóctonos? ¿Por qué es muy superior entre los jóvenes, la joven generación que la otra? Porque, claro, estas son tramas jerárquicas de organización social reproductiva que no responden necesariamente a la lógica del mercado. Es decir, el cómo, qué sé yo, gitanos y payos, ¿no? Esa es una organización social, digamos, del orden productivo que responde, que no solo diferencia muy profundamente grupos sociales, sino que además que condiciona todo el resto de prácticas y que no responde a una lógica del mercado. Es decir, uno no puede decir hay payos y gitanos porque hay un mercado capitalista. Oye, no, los hay respondiendo a lógicas que habrá que investigar, pero no responder, al menos no. Otra cosa es que el mercado, por así decirlo, performe las diferencias que surgen de esas tramas jerárquicas sociales, ¿no? Y lo mismo sucede con los inmigrantes. Los inmigrantes en sí mismos, hay una diferenciación, catalogización. En esto, un autor que ayuda mucho a entender esto es Bourdieu, con todos los procesos de clasificación, reclasificación, luchas de clasificaciones, pero que no responden, lo que yo insisto es que no responde a una lógica estrictamente de mercado, como puede responder todo el resto. Y entonces, claro, plantea el problema primero, ¿cuál es la lógica que está presente en las relaciones entre mujeres? ¿Cuál es la lógica que está presente en la relación entre autóctonos e inmigrantes? ¿Cuál es la lógica que está presente en la relación entre una y otra generación? ¿Cuál es la lógica que está presente entre diferencias, grupos sociales que los diferencian no solo en términos competitivos, sino también de producción de desigualdades? Las diferencias, ¿qué sentido tienen las diferencias? ¿Se diferencian para producir desigualdad? ¿O la desigualdad aparece después de la diferencia? ¿Veis? Son problemas que yo creo que al menos yo no he sido todavía capaz de conocer y profundizar en cuáles son esas lógicas, pero es que luego efectivamente incide en el mercado de trabajo, porque el mercado de trabajo, empresas, sectores, etcétera, etcétera, leen esa realidad que incide, no incide mecánicamente. Pero entonces, para poder entender la configuración social de empleo, habrá que tener en cuenta no solo esos ámbitos de prácticas sociales que yo he señalado anteriormente y que se insertan claramente en la lógica de constitución de un mercado o una configuración de empleo, sino que también conjuntos de prácticas sociales, de tramas sociales jerarquizadas, que van a incidir sin claramente saber por qué ni cómo. Porque apenas les expresión. Solo somos conscientes de que eso existe. Lo más evidente es que existe y lo hacemos más que repetirlo, pero lo que no hacemos es investigar por qué esas diferencias existen.
¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Y evidentemente tiene truco. Es decir, bueno, ¿cuáles de esas jerarquías, tramas jerárquicas sociales han sido realmente analizadas y estudiadas? Pues las relaciones de género. Y su incidencia en el mercado de trabajo. Vamos a ver. Yo entonces quiero analizar, hacer ver cómo efectivamente las relaciones de género me interesan sobre todo como excusa, por así decirlo, o como ámbito de reflexión para ver cómo se definen las diferencias en el ámbito social reproductivo entre hombres y mujeres y con su relación al trabajo, pero también a otros ámbitos de acción, como pueden ser la atención del hogar y como eso puede tener perfectamente una incidencia en la configuración social del empleo. Quién trabaja, quién no trabaja, cómo trabaja, qué acepta. Y eso no depende mecánicamente del mercado. Bueno, del tema del género le dedicamos la sesión anterior en su totalidad. Yo solo quiero hacer referencia a 2 puntos. Uno, que efectivamente el problema de relaciones de género se ha constituido, y en España de un modo particular, en una forma en plantear el ordenamiento social a partir de la cuestión social del género, que es un reto político a todo el ordenamiento productivo y que afecta necesariamente al ordenamiento social del trabajo y no solo del trabajo. Esto que es algo que afecta a todos los países, etcétera, etcétera, aunque podamos decir que en España tiene una especial intensidad, que ha dado pie a que se hayan promulgado leyes como de la conciliación del 99, como la ley de igualdad efectiva del 2007, etcétera, etcétera, y que ha tenido en todos los países efectos reestructuradores, pero en este caso no solo del empleo, sino de cómo tener en cuenta o no el espacio de los cuidados. Claro, esto supone un cambio muy grande a la hora de definir qué es el trabajo y qué no es el trabajo, porque mientras no se introduce este elemento, podemos pensar que el trabajo sigue siendo el absoluto que siempre había venido siendo, en la modernidad. Claro, cuando uno, a partir de los planteamientos fundamentalmente del movimiento feminista, dice, no, es que el trabajo tiene que ser compaginado, conciliado con las actividades familiares. Es decir, de alguna manera el trabajo ya no es valorado solo en sí mismo, sino valorado en comparación con. No solo en términos abstractos, sino también en forma que hay que compatibilizar en la práctica. Y esto ha hecho que institucionalmente unas relaciones que son conflictivas, que son de negociación, etcétera, etcétera, haya tenido una proyección institucional y por lo tanto reconocida. Pero yo voy a ir más allá. España es un país, en el capítulo que redactaba Tebelia, en el libro que publicamos hace pocos años, Trabajo, cuidado de eso, decíamos ver cómo la institucionalización de la igualdad y de los cuidados en España dejaba mucho que desear, pero está ahí, en términos comparativos. Pero yo quiero dar un salto que voy a preceder, si lo encuentro, yo creo que sí. Si lo encuentro. Sí, ya está, ahora sí. Paul Forti, que algunos conoceréis, y que es un sociólogo francés bastante reconocido, en este caso también bastante amigo mío, en uno de sus escritos resaltaba, hablando de la precariedad, lo siguiente, y voy a citar una de esas. Dice, la precariedad del empleo es objeto de atención y tratamiento, dice él, en 4 polos de intervención social. 1, el polo académico de investigación. 2, el polo del conocimiento ordinario y de la experiencia social. 3, el polo jurídico institucional. Y 4, el polo de la política y de los movimientos sociales. Claro, uno dice, no solo es que puede haber polos, sino que además en cada uno de estos polos las mismas categorías se utilizan con significados diversos, aunque a la vez similares. Se valoran de un modo distinto las relaciones, pero no por ello tienen menos valor que el tipo de análisis, categorización
y valoración de estas relaciones que hacemos desde el ámbito científico-social. Un problema posterior será el de analizar y ver cómo el modo de concebir el empleo de relaciones de género, en este caso relaciones de género, en el ámbito científico-social, se compagina e interactúa con el polo de la representación y la experiencia privada, con el polo de los movimientos sociales y con el polo incluso jurídico que dice aquí Paul Uffarti. Claro, pero eso significa que se abre el campo a cómo efectivamente en la vida y en la experiencia social hombres y mujeres en sus relaciones conciben y definen lo que algunos investigadores hablan del sistema trabajo-familia. Es decir, y cómo se piensa, es decir, no ya a nivel institucional, sino a nivel privado. Pero esto, para trabajarlo a fondo, probablemente sea necesario el recurso a técnicas cualitativas de investigación, que nosotros conocemos, pero que nos debe llevar a analizar la consistencia de sus planteamientos y la diferencia de sus planteamientos diferente de lo que nosotros planteamos en el polo científico-social. Bien, y aquí la cuestión es decir, cómo, en el caso concreto de las relaciones entre hombres y mujeres, conciben o definen ellos cómo es y debe de ser, yo no me salgo de mi planteamiento general, el trabajo, las relaciones de género y la relación del trabajo, hombres y mujeres, con la familia. Pero aquí habitualmente recurrimos en ciencias sociales, es decir, hay dos grandes modelos, el modelo tradicional asimétrico, llamémoslo patriarcal, y el modelo igualitario. No, cuando uno baja un poco más al terreno, hace encuestas y sobre todo cualitativas, resulta que en lugar de un modelo puede haber varios. Y esta es una investigadora que nunca he sabido yo si es inglesa o es portuguesa, digo porque el apellido parece inglés, pero enseña en la Universidad de Lisboa. De nuestras investigaciones, ella investiga precisamente cuál es, digamos, el modo como se concibe el deber ser de la relación entre trabajo y familia a través de lo que deben ser las mujeres. Entonces distingue, como veis, 4 posibles modelos, desde el tradicional, male breadwinner, female stay-at-home care model, el más tradicional, hasta el estrictamente igualitario, dual earner, dual carer, el primer format es with children with negative impact. Pero intermedias hay muchos, otros muchos. Lo cual nos habla de que las cosas en la vida cotidiana no son evidentes. 1. 2. Que se discuten. 3. Y que las decisiones se toman en función de la resolución de esa ambigüedad, de esa polivalencia, de esa polisemia y de las relaciones en el seno de las cuales se decide. Luego resulta que, fíjate, cuando yo no he profundizado en la calidad de la encuesta que realiza esta investigadora, simplemente me lo he creído porque está publicado en una obra de mucha relevancia colectiva. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estas formas de concebir la relación con el trabajo, la mujer y el género? La fuertemente tradicional, esa que dice la mujer en casa y el hombre gana pan, pues resulta que tiene una presencia importante, digamos, no en ningún país llega al 10%, pero en Portugal llega al 8%, el Reino Unido casi al 10%, en España al 6,5%. Y si sumamos el fuertemente tradicional con el tradicional modificado, que simplemente es una pequeña modificación, que la mujer dice, yo me ocupo de la casa, pero quiero que me atienda un poco más la casa mi varón. Pero es el tradicional. Pues si sumamos los dos, fijaos bien la distribución en Europa de eso. Resulta que el 35% en España, el 28% en Francia, el 30% en Alemania, el 34% en Portugal, el 20% en Suecia, el 34% en Reino Unido. De modo que el fuertemente moderno tiene una relevancia grande, pero en ningún caso mayoritario, ni lejos de ella. Bien, esto también opera a la hora, mi idea es, también opera
a la hora de analizar cómo se configura, cuál es la configuración social del empleo. No solo porque desde aquí se moviliza hombres y mujeres, sino porque también esa movilización diferencial es tenido en cuenta por parte de los actores del mercado, en particular las empresas, que frecuentemente, al diferenciar esas diferenciaciones, lo que hacen es performarlas e incrementar esas diferenciaciones. En todo caso, a mi modo de ver, lo que es evidente, ¿qué? Sobre el total. No están todas las categorías. No están todas las categorías ahí. No, pero no, vamos a ver. Primero, la segunda incluye la primera. La segunda incluye la primera. La segunda incluye la primera. Y creo que falta una, porque eran 6. ¿Cómo? En ese caso en Suecia son a 50, 20, 22 y 10. Falta, a ver. Falta el Modern, la quinta. Vamos, yo creo que sumas bien, ¿eh? No, pero falta la tercera. Falta la tercera. Claro, tú puedes sumar 100 porque falta una. Claro. Pero, Julio, que llevarás razón, ¿eh? Igual resulta que tengo que sumar mejor. No, tú tienes las categorías extremas ahí y una intermedia. Claro, yo he querido resaltar Pero las categorías extremas. En el esquema anterior había 5 categorías, entonces tú ahí tienes las extremas y una intermedia, no las 5. O sea, no es una tabla completa, es una selección para mostrar. Pero es que si falta la intermedia, puntos. los españoles son los más modernos del mundo. Pues yo, Bueno, porque ¿y por qué no? tendencia Claro. hacia el modelo igualitario. Pero, ¿y por qué no? Pues, yo no digo ni por qué no le discuto. Bueno, Por un lado somos los más antiguos, 35 junto con Portugal, las dos más antiguas. Y por otro lado, los más modernos a gran distancia de todos los demás en las dos más modernas. bueno, pues sí, pues, y no es verdad, y no encajaría eso, Julio, no encajaría eso con la gran potencia y capacidad de arrastre que está demostrando el movimiento feminista en España. Podría perfectamente ser un reflejo de eso. O sea que, ¿entiendes? Bueno, a lo que yo voy es que esta forma de concebir, digamos, las relaciones de género que solo distingue 2 categorías y que efectivamente institucionalmente ha sido abordada. Sin embargo, en el ámbito, llamémoslo privado, aunque sé que el privado no existe, pero sí existe. Es decir, que cuando yo me relaciono con mi pareja, entre los dos tenemos una determinada concepción de lo que tiene que ser el trabajo, de lo que tienen que ser los cuidados y quién debe ocuparse de eso. Y que esa definición no necesariamente coincide, lejos de ello, con lo que en el plano institucional se plantea y se aborda. Y que tiene productos reales o efectos reales y que forma parte, digamos, al final de cómo se configura el eje de compararse, de modo que las diferencias que existen en ese ámbito de diferencias y desigualdades en unos y otros países no podrán menos de tener una incidencia Ahora ya, no me levanto porque si no. ¿Veis? Ahora ya las tramas generales de calidad social operativo forman parte del esquema, que es la parte más viscosa, porque es la más difícil de analizar. Mi idea es que por viscosa que sea, hay que tenerla en cuenta y hay que analizarla. Y que si no, no hemos llegado a definir plenamente en qué consiste un régimen social de empleo, que no solo juega con cartas del orden económico e institucional, sino con cartas que no lo son. Claro, si esto pasa con el género, con la ventaja de lo que lo conocemos y lo analizamos muy bien, probablemente encontraríamos razonamientos similares no quiere decir iguales, a la hora de definir e interpretar las diferencias entre autóctonos e inmigrantes, entre payos y gitanos, entre generaciones de una a la otra, y que son elementos que habrá que tener en cuenta y analizar para poderlos ver sí y cómo los integramos en la configuración social del empleo para entender las diferencias entre unos y otros países.
Y creo que de esa manera sería más fácil o posible aproximarnos a una inteligibilidad mayor que la que tenemos en estos momentos de la configuración social del empleo en Europa. Y eso es todo lo que quería contar. Muy bien. Esto está, lo que yo os he contado, cuando he hablado, solo me limito a hablar, no he citado nada, pero lo que os he contado hoy está sobre todo en dos artículos, los dos publicados en libro editados por Amparo, uno, The Constructing Flexicurity and Developing an Alternative Approach, que está en la biblioteca. Este segundo acaba de aparecer, la de construcción del empleo como cuestión política, también en la calidad del empleo en España, y esta investigación. Ahí es donde está, por si alguien quiere recurrir un poco más a complicarse las cosas. ¿Cómo concluiría yo esto? Que espero que invite a que otra gente siga reflexionando sobre estas cuestiones, en caso de que tenga algún significado y valor lo que yo he contado.